Hola chicos, bien, en este día vamos a hablar sobre la filosofía como transformación, Marx y el marxismo. ¿Pero quién es Karl Marx? Bien, es un revolucionario, filósofo, economista, historiador y periodista. Nació en Treviso, Alemania. Viene de una familia judía. Estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y Berlín. Él estuvo bajo la influencia del pensamiento de Hegel, se dedicó de lleno al estudio de la filosofía. Estuvo en un círculo de filósofos llamado la izquierda hegeliana. En esa época, Marx estuvo muy influenciado por Feuerbach, pero después lo criticó fuertemente por la insuficiencia de este autor. Se casó con su amiga de la infancia, Jenny Bond, una joven aristócrata de su Treveri natal. En 1864 funda y preside la Asociación Internacional de Trabajadores. Es conocida como la primera internacionalmente. Posteriormente, se inclinaría en dos corrientes distintas, en una la inspiración marxista y otra en la inspiración anarquista. Fue un filósofo tan antidogmático que poco antes de morir le comentó a Paula Farget: "Lo cierto es que yo no soy marxista". Cuando él muere, en su lápida le ponen la siguiente frase: "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo". Karl Marx, 1864. La obra de Marx ha dado la vuelta históricamente en el mundo, ya que ha dado lugar a un mayor número de interpretaciones, estudios, análisis, críticas y derivaciones. Al hablar del marxismo, podemos estar refiriéndonos a pensamientos o filosofías muy distintas entre sí. Él maneja una propia dinámica interna. Él no solo se centró en aspectos filosóficos, él también abarcó campos como las ciencias humanas o de cultura, así como la filosofía, historia, sociología, economía, política, etc. La filosofía de Marx ha sido reconocida históricamente en tres fuentes distintas. 1. La filosofía clásica alemana. 2. La economía política clásica. 3. El socialismo utópico. Vamos a comenzar hablando sobre la filosofía clásica alemana. Aquí va a aparecer Georgius Händel. Este es un hombre que nace en 1770 y muere en 1831. Él nos menciona la naturaleza y el espíritu o la conciencia. Él marca estas dos fuentes como lo absoluto. Esto lo divide en tres partes: la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. En la lógica, él marca que la idea es en sí misma. Aquí vemos el espíritu subjetivo. En él nos marca las corrientes: la psicología, la antropología y la fenomenología. También nos marca la filosofía de la naturaleza. Aquí en la filosofía de la naturaleza vamos a ver un espíritu objetivo. Aquí nos va a marcar las fuentes de lo moral, el derecho y el Estado. Bien, por último nos marca la filosofía del espíritu. Este es el ideal en sí y para sí, es lo absoluto. Aquí entra el arte, la religión y la filosofía. Estos tres puntos los marca que es un idealismo absoluto. Bien, la religión la deja dentro de la filosofía del espíritu, entre el arte y la filosofía. Aquí nos va a hablar sobre el cristianismo, ya que él dice que es la conciencia humana, donde nos muestra que esta conciencia es el infinito. Para Marx, la ideal no es más que la materia. Esta materia se encuentra ubicada e interpretada en la cabeza de cada hombre. Hegel no se queda con esa idea, ya que él saca una frase reveladora que dice que lo que es racional es real y lo que es real es racional. En esta idea nos encerramos en que la realidad es igual a razón. Entonces,
Esta idea nos deja y nos manifiesta que lo real satisface las exigencias de la razón. Esto justifica cualquier orden o estado social o político existente. Para Marx, la realidad que niega claramente la supuesta racionalidad de la misma. Él esto lo vincula con lo del proletariado. Él dice que esto se torna falsedad, injusticia y esclavitud. Bien, dentro de la filosofía clásica alemana también podemos encontrar a Feuerbach. Este hombre nació en 1804 y falleció en 1872. Es un discípulo y gran admirador de Händel hasta 1837, que se convirtió en uno de los máximos representantes de la llamada izquierda hegeliana. Él es un alemán del siglo XIX. Él tiene una relación del ser humano con Dios. Él menciona que Dios es un invento humano. El humano lo crea para legitimar y ocultar sus miedos. A medida que la ciencia vaya avanzando, Dios ya no tendrá lugar dentro de esto, ya que la ciencia va a incorporar nuevos conocimientos y Dios quedará de menos. Dios no existe, es lo que él menciona. Él dice que es una consecuencia negativa, ya que impone una moral antinatural, ya que hace pautas de ciertos comportamientos al ser humano. Él menciona un ateísmo que es duramente criticado. Si no existe este Dios, ¿por qué sí existe una figura? Pues el humano, como él ya lo mencionó y lo mencioné con anterioridad, el humano se lo inventa para ocultar y legitimar sus más oscuros miedos. Como lo había mencionado antes, Marx critica muy fuertemente a Feuerbach, ya que él menciona que él se está quedando en el error, en el que solamente critica y explica la realidad. No la está transformando, no está entrando en un círculo para ayudar a su realidad. Él solamente contempla a un hombre inexistente, un individuo abstracto, cuya naturaleza es concebida por la conciencia de los humanos o numerosos individuos, sin darse cuenta que este hombre es un ser social, que realmente vive dentro de la realidad. Más bien, el espíritu religioso hace que se vuelva un ser social, que lo introduzca dentro de nuestra realidad. Bien, vamos a entrar a la economía política clásica. Aquí vamos a hablar de dos personajes, Adam Smith, que nació en 1723 y murió en 1790, y David Ricardo, que nació en 1772 y murió en 1823. Son los fundadores de la economía política clásica y teóricos del liberalismo. Adam Smith tiene diferentes puntos de vista entre la diferencia entre valor y el uso y valor del cambio, el trabajo para la reducción de costos de producción, la capital como motor de desarrollo económico, etc. Y David Ricardo nos muestra la ley de hierro de los salarios, que consiste en la idea de que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia, aunque quieran incrementarlo. Bien, Marx critica esta parte de la economía política clásica, ya que él piensa que el capitalista no busca la satisfacción de las necesidades humanas, sino lo único que él busca es su beneficio propio, ya que no está interesado en que haya una producción de bienes, o que el humano, más bien quieren que el humano haga esta fuerza de trabajo. Ya lo ven como una mercancía, ya no es una persona. Es algo que les ayuda a que tengan más dinero, a que crezcan dentro de la economía y de la industria. El capitalismo es un modo de producción que se ha hablado a lo largo de la historia de la humanidad, y como sabemos está la esclavitud, el feudalismo y así muchos momentos históricos. Hemos llegado al socialismo utópico. Aquí hay una serie de doctrinas filosóficas, económicas y políticas.
aquí aparecen autores como Henry de Saint-Simons, Charles Fourier y Robert Owen. Ellos tienen diferentes pensamientos, pero al final tienen los mismos rasgos, donde apoyan que ya no debe haber clases sociales, critican a la filosofía individualista y consideran que el hombre ya no es un producto social, reprueban el sistema capitalista, el trabajo debe de ser pagado justamente, proponen que el capitalismo debe de desaparecer, debe de haber un trabajo cooperativo y piensan que se debe reorganizar a la sociedad, se les debe brindar educación, trabajo, aquí entra la agricultura y la industria, la ciencia. Ellos tampoco se salvan de la crítica de Marx. Marx no los critica tan duramente, ya que él está con ellos, él es parte de este sistema, solamente que él cree que a este tipo de personajes les hace falta tener como más visión, ya que piensa que debemos de tener como ciertas bases sociales. No se pueden aventar y decir, ya que el capitalismo no va a reconocer que el trabajador debe de tener derechos. Al contrario, va a hacer todo lo posible para que no haya derechos, para que siga habiendo esclavitud. Marx va a comenzar a hablarnos sobre lo que es el hombre, qué es lo que él marca, él cómo lo ve. Él cree que el hombre es la búsqueda de la esencia humana, es el principio, es el ser, es la fuerza natural. Él no está limitado por su propia naturaleza. Él cree que él está hecho de esencia. Él piensa que algo debe de hacer diferente al hombre de los animales, ya que tenemos aspectos cuantitativos, cualitativos, heterogéneas, la conciencia, la cultura, el lenguaje, la moral, la religión, la política. Él, lo que más lo diferencia es su capacidad en el trabajo. Tiene esta transformación en la naturaleza. Su esencia está basado en la capacidad que él menciona. Él marca diferentes aspectos, como es la materia. El hombre es materia, está hecho de materia, es su vida natural, física, su capacidad intelectual. Es una persona social, ya que se desarrolla en una comunidad política, es dinámico, él se encuentra en constante transformación, es histórico, ya que él hace su historia, él la crea por sí mismo. Y es práctico, es un hombre que transforma la realidad, no se queda en ese hoyo, él la transforma, va transformando su sociedad, va luchando poco a poco. Para Marx existe una alienación o algo extraño o algo ajeno a sí mismo. Él marca que el hombre tiene una alienación económica, que se está alejando de su producción de trabajo. Él comienza a creer que su capacidad de trabajo es algo extraño o algo fuera de. No tiene como ese valor para atraer lo que él realmente merece por ese trabajo. Está la alienación social. Aquí es una división en la sociedad. Cuando se hace esta división de clases sociales, al que menos tiene lo dejan fuera de, lo aíslan, lo hacen ajeno a lo que realmente puede ser de él. Una alienación política, que es la división entre un estado civil y una sociedad civil y una sociedad de estado. Y una alienación filosófica. Aquí él está lejos de su realidad, de lo que realmente son sus ideales. Él no quiere reconocer esta capacidad para transformar que tiene. Y realmente tiene para transformar
todo completamente, desde su economía, su persona social, su persona política y su persona filosófica. También estamos hablando de una alienación religiosa, ya que él está de acuerdo con que Dios es más que una proyección del hombre, pero al final es algo que le ayuda, es una estabilidad dentro de su ser. Para volverse una persona económica, social y política, necesitan esta estabilidad, necesitan este ser fantasioso para poder como asimilar lo que realmente están viviendo. Por último, ya tenemos el materialismo histórico. Aquí vamos a mencionar varios factores. Bien, para Karl Marx, el materialismo histórico contiene ciertas bases. El hombre de toda época necesita producir sus medios de vida inmediata. El hombre, con las relaciones que tiene, debe de mantener la naturaleza y el proceso de producción de sus relaciones materiales. Y estas relaciones materiales van a dar origen al modo en que el hombre interpreta el mundo, su ideología y su estructura jurídica y política de la sociedad, que es su estado. Y el desarrollo de estas relaciones materiales de producción de la vida es el fundamento de su historia. Bien, aquí en el materialismo histórico vamos a encontrar dos categorías distintas, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, estamos hablando de la economía, de lo que hay en la sociedad. Es la materia con lo que vamos a sobresalir. Existe un sistema económico. Este es el proceso de producción, de distribución, de intercambio y de lo que consumimos. Existe la producción, que es lo que hacen los hombres, son las actividades para generar estos bienes materiales que necesitamos para sobrevivir. Y el modo de producción es la forma en que el hombre lo produce y lo que cree que son necesarios. A lo largo de la historia se han dado distintos modos de producción, que es como la tribal primitiva, que es la propiedad colectiva de los bienes, la asiática primitiva, la propiedad la controla el consejo de la familia con el objetivo del bien común, la antigua esclavista, que es la propiedad, se obtiene con la guerra, el feudal, que es la tierra, sigue siendo al principio medios de producción. Aquí hay una división de trabajo y hay un intercambio de clases sociales. Y el capitalista, que es el desarrollo de la industria, es una propiedad de los medios de producción por parte del capitalista. Seguimos teniendo este tipo de clases sociales.